Hola, bienvenidos a todos, bienvenidos amoureux du français. Hoy vamos a ver cómo pedir en un restaurante. Les voy a dar el vocabulario, vamos a ponerlo en situación para ayudarles. Pero también les voy a dar unos tips súper valiosos cuando vayan a Francia que pueden ir a un restaurante y saber cómo actuar. Empezamos. Cuando llegan al restaurante, la primera frase útil que van a tener que saber es pedir una mesa para el número de personas. El mesero entonces les va a pedir. ¿Vous êtes combien? Y tienen que contestar on est deux, on est trois o por ejemplo je suis tout seul. También la otra manera es pedir une table pour un, une table pour deux o une table pour trois. No olviden que en francés se usa más on que nous. Entonces cuando dices on est deux es la misma cosa que decir nous sommes deux. Pequeño consejo. Cuando hablan a los meseros van a decir vous. Y entonces no olviden, ustedes también tienen que decir vous. No pueden tutear a los meseros. Cuando llegan al restaurante, lo que pueden hacer es pedir la carta. Obviamente le van a decir excusez-moi la carte s'il vous plaît. Merci. También el mesero les puede pedir. ¿Vous prenez un apéritif? Exactamente. Eso les pide porque en Francia la tradición antes de comer es tomar un aperitif. ¿Qué es un aperitif? En general es una bebida alcohólica. Puede ser también sin alcohol, si no beben alcohol. Puede ser, por ejemplo, el kir, que es una mezcla de vino. Puede ser un vino blanco, etc. Puede ser muchas cosas así. Y cacahuates, aceitunas, en general les dan gratis las aceitunas para que estén al mismo tiempo eligiendo qué van a comer después. En el aperitivo pueden pedir varias cosas, como les dije. Por ejemplo, si quieren decir quiero un vaso de vino o tinto o blanco o rosado, van a decir je voudrais un verre de vin rouge, je voudrais par exemple un verre de vin blanc o, attention, je voudrais un verre de rosé. On ne dit pas vino rosado, en francés solo decimos rosé. Si también quieren pedir una cerveza, on va dire je voudrais une bière, simplement. Cuando ya tomaron el aperitivo no es nada obligatorio, obviamente pueden escoger de tomarlo o no. Van a escoger después lo que van a tomar para comer. El serveur o la serveuse va a pedir. ¿Vous savez choisir? ¿Qué quiere decir han elegido? O ¿Vous voulez commander? ¿qué quiere decir quieren ordenar? Entonces a eso le van a contestar oui, je vais commander o non, pas encore, no todavía. Después, para ordenar, pueden decir, por ejemplo, je voudrais du bœuf, je voudrais du poulet, etc. Al final del video les voy a dar todo el vocabulario de la comida. Algo importante que no deben de olvidar es que en Francia tenemos la opción o de pedir una fórmula o pueden pedir lo que quieren, o commander la fórmula o commander au plat. En general, en la fórmula, si toman la fórmula, hay varios tiempos. El primer tiempo es obviamente l'entrée. Si quieren pedir algo en entrée, van a decir en entrée, je vais prendre par exemple une salade. Después tenemos el platillo fuerte, le plat principal. On va dire par exemple, comme plat principal, je vais prendre du saumon avec des pâtes. Voilà. Después, cuando ya van a haber pedido l'entrée y el plat, solamente el mesero va a regresar pidiendo. Ça vous a plu? Exacto, que es ¿les gustó? A eso pueden decir oui, bien sûr o no, hacer sus comentarios y después van a pedir el postre, le dessert. Donc par exemple pueden decir en dessert o comme dessert, je voudrais prendre une crème brûlée. Cuando ya escogieron su postre, su platillo y su entrada y ya comieron, pueden llamar el mesero diciendo garçon, garçon, por ejemplo, y va a venir y va a pedir. ¿Vous voulez autre chose? Entonces a eso pueden decir que no y van a pedir la adición, s'il vous plaît, la cuenta por favor. Les va a llevar la adición y ya terminaron. Ahora les voy a dar algunos tips para entender cómo funciona. Por los tips, tienen de un lado un restaurante o que llamamos también resto. Los restaurantes son un poco fresa, chic, etc., un poco más caro. Del otro lado tienen de manera más informal el bistrot, le bistrot, que es como un poco entre el bar, el restaurante, que es más barato, y la brasserie. La brasserie es un poco más caro que el bistrot, pero también tiene una oferta un poco más amplia con un menú y todo. Otra cosa que deben de saber en Francia es que el pan y el agua es gratis. Si no quieren pagar, no van a pagar pan y agua. Ahora el pan es lógico, normalmente nunca los van a cobrar, siempre los van a llevar pan. Pueden comer todo lo que sea y nunca les van a cobrar. Van a rellenarlo normalmente, si es un buen restaurante lo rellenan y nunca les van a decir nada. Al contrario, el agua, cuidado.
Si piden un carafe d'eau, les van a dar agua de la llave, de l'eau du robinet. Pueden decir eau du robinet, agua de la llave. Pero en general los franceses evitan decir que es agua de la llave, porque no sé, para no ser directo van a decir un carafe d'eau, una jarra de agua. Y se entiende que va a ser agua de llave. Ahora, si al contrario dicen eau mineral, ¿ok? Cuidado, mineral no quiere decir que es mineral, quiere decir que es natural. Aquí les van a pedir la marca Evian, Saint-Amand, pero es eso bien la diferencia. Un carafe d'eau para agua gratis, y si piden eau mineral, les van a pedir entonces gaseuse o plat, mineral o plat que es normal. Eso sí lo van a pagar. Digan bien si no quieren pagar. Un carafe d'eau, fácil. También una cosa muy importante, en Francia no dejamos propina. Bueno, lo pueden saber ya. Si les da un poco pena, pueden dejar un poco de propina, pero si el servicio es excelente, los franceses nunca lo van a dejar si el servicio no ha sido excelente de la entrada hasta el postre. Entonces no queden culpables, es normal, nosotros ni hay 10, ni hay 15%, ni siquiera 5%, porque es realmente 0%, solamente los dejan si realmente piensas que el mesero ha dado su vida para ti. Por el vocabulario, alors on a du poulet, pollo, du poisson, pescado, du saumon, salmon, du canard, pato, et oui, comemos pato, du bœuf, carne de res o ternera, une salade, una ensalada o también una lechuga, pues, de légumes, vegetales, une soupe, una sopa, un caldo, también una crema, todo es soup, un hamburger, una hamburguesa, des frites, papas o papas a la francesa, no digan patatas francesas, no, des frites, un menú, como vimos, l'entrée, la entrada, le plat principal, el platillo principal, le fromage, el queso, le dessert, el postre, les boissons, bebidas, cuidado, no hay palabra para refresco, solo decimos la marca, Coca-Cola, Coca, cuidado el masculino, un Coca, de l'eau, agua, du iced tea, el Lipton iced tea, du Sprite, etc. Solo las marcas para el refresco, no hay palabra. Une table pour 4, donc una mesa para 4, s'il vous plaît, por ejemplo, por favor. Je voudrais une salade, quisiera una ensalada. La sauce tomate, de la sauce tomate, salsa de jitomate. Je voudrais du pain, quisiera pan. Je voudrais de l'eau, quisiera agua. Je voudrais un gâteau au chocolat, un pastel de chocolate. Pour manger sur place o à emporter. Sur place es aquí, emporter para llevar. Un garçon, para hablar al mesero, garçon, garçon. Mademoiselle, pueden decir señorita. L'addition, la cuenta. Le menu du jour, el menú del día. El apéritif, el aperitivo. Aquí es un poco del vocabulario que pueden usar para un restaurante. Espero que les interese este tema. Veremos otros temas de vocabulario así. No olviden que también hay otros videos de gramática. Tenemos también un video sobre 500 palabras. O les dimos un diccionario con 500 palabras para mejorar su francés. Si se quedaron al final es que creo que les gustó. Nos vemos en el próximo. Bye.